Bueno, iniciamos este espacio maravilloso de oración, de predicación y también de testimonio con toda mi gente de España. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad, pero quiero pedirle, como todos los días, siempre al Espíritu Santo de Dios que nos asista en este momento, para que hoy sean solo palabras de bendición y palabras de sanidad que usted y yo podamos recibir. Por eso todos decimos: ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar y cómo debo actuar, pero también lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas, ustedes y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender y sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y muchísima perfección al acabar. Amén, amén, amén. Quiero darle gracias a Dios por este momento, porque para mí es una dicha siempre que muchas personas puedan escuchar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo quiero presentarme. Mi nombre es Armando Garcés. Soy un joven de 38 años, casado con una mujer maravillosa, con 2 hijos extraordinarios, pero también con esa gracia de Dios que se siente aquí en mi hogar. Estoy en una ciudad de Colombia que se llama Valledupar, Cesar, y estoy aquí hoy para contarte todas las maravillas que Dios ha hecho en mí. Es muy bonito poder interactuar de esta manera, de la virtualidad, con muchas personas que ni siquiera te conocen, porque pienso que Dios, con los apostolados, con las redes sociales, está haciendo cosas grandes para muchas personas que hoy se sumen en una depresión, en una ansiedad, en un desánimo o en lo que sea que estén viviendo. Yo, antes de empezar esta charla testimonial, quiero decirte que ante todo lo que tú estés viviendo, hay un Dios que está por encima de ese problema. Muchas veces nuestra vista se basa en las circunstancias, mas no en aquello que no estamos viendo. Y dice la palabra de Dios que vivimos por fe, mas no vivimos de vista. Todo lo que tú estás pasando hoy, el día de mañana, será el mejor testimonio, porque Dios saca de las historias más fuertes, más dolorosas, los mejores testimonios. Hace 7 años yo llegué a los caminos de Cristo, inexperto, dudoso, lleno de dolor y con mucho sufrimiento. Hace 7 años yo quizás conocí a esa persona que cambió mi vida, a esa persona que siempre estuvo y estará en todas las vicisitudes, en todos los desaciertos que este hombre posiblemente en un futuro pueda seguir teniendo. Mi confianza hoy se basa en un Cristo que es real y que garantiza los milagros, porque los garantiza. Solo basta creer, dice la palabra, solo basta creer. El resto lo hará Dios. Hace 7 años, después de llevar una vida bastante acelerada, Dios me hizo padre. Y así como me hizo padre, junto con su mamá, que hasta el sol de hoy seguimos en matrimonio, también ella tuvo un gran dolor. Yo siempre lo he dicho, hay dolores de dolores, pero los dolores de la pérdida de hijos son dolores que son irreparables. Y aquí hago una pausa. A algunos nos toca aprender a vivir con los dolores. Nos toca aprender a vivir con los dolores. ¿Qué clase de dolor hoy tienes tú para decirte que aún hay gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte en un pabellón de cáncer? Que hay gente que por una leucemia tienen que hacerle transfusiones todos los días, algo agotador. Quizás hay gente hoy sin comer, sin un techo, viendo cómo su generación se arrastra en la miseria. Y tú, con los problemas que dices tener, ni siquiera dimensionas realmente lo que tú puedes aguantar. Hace 7 años nos tocó a nosotros. Nace una niña maravillosa, producto de un gran amor. Pero a los 7 meses, esa niña parte al encuentro cercano con el Señor. Yo tuve preguntas como las que tú te haces. ¿Por qué a mí? ¿Cierto? Porque en la tristeza y en el dolor, como estamos vendados, solo decimos, ¿por qué a mí?
como si Dios tuviera el tiempo, ¿verdad?, para responderte cuando tú preguntas por qué, que de hecho es una pregunta desafiante y respetuosa, porque ante Él nada, ni siquiera tus preguntas, que muchas veces son vacías. Y son vacías porque estamos lejos de la raíz que nos da verdad, y es Cristo. Una vida sin Cristo es una vida vacía, es una vida carente, es una vida egoísta, es una vida que no tendrá sentido, porque sin Él no somos nada. Saca un pez del mar y dime si va a vivir. No va a vivir. Arranca un árbol de la tierra y dime si va a vivir. No va a vivir. Sepárate de Cristo y tú tampoco vas a poder seguir viviendo. Sin embargo, siempre lo he dicho, Dios sin nosotros seguirá siendo Dios. El mar sin el pez seguirá siendo mar. Y el árbol y la tierra sin el árbol seguirá siendo tierra. La pregunta es, ¿quién necesita de quién? Y yo descubrí eso hace 7 años. Yo dije, yo necesito de Dios para curar este dolor, este sufrimiento. Porque sabes, no podía creer que estaba enterrando a mi hijo en un cajoncito así, literal, que parecía de juguete. Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? El dolor y la soledad quizás es lo mejor que hace 7 años yo pude vivir. Porque si no fuera por el dolor y la soledad, quizás yo no estuviera hoy contando esta historia. Más perfecto que todo lo perfecto, leí una vez, es aquello que Dios recupera después de un gran quiebre. Porque lo que Dios repara será más lindo que todo lo lindo que hay en este mundo. Es más bonito un ser reparado que un ser que no haya sufrido nada. Y todos en algún momento debemos ser reparados de lo que sea. Hace 7 años, con ese dolor severo, yo llegué a los pies de Cristo y le dije a Dios, calma mi dolor, calma mis angustias, serena mi pensamiento, pero serena mi alma también. Porque yo no sabía lo que era dormir, yo no sabía lo que era comer. Yo no quería salir a la calle, yo no quería bañarme. Sé perfectamente lo que es una depresión, sé perfectamente lo que es una ansiedad, sé perfectamente qué son los ataques de pánico. Lo sé, porque lo viví. Pero un día dije basta, porque siempre tenemos derecho a cambiar y a decidir. Tú siempre tienes derecho a decidir. ¿Cómo decides hoy? ¿Cómo decides saber? ¿Cómo decides tú? ¿Vas a seguir viviendo una vida llena de dolor y de lágrimas? ¿O vas a decidir por fin ser feliz? ¿Cómo vas a hacer? Sabiendo que en esta vida todo pasa y sabiendo que en esta vida todo llega, ¿tú qué vas a decidir? Muchas veces Dios no nos reta. Nosotros sí lo hacemos. Y lo hacemos porque no tenemos la capacidad de asumir lo que estamos viviendo. Y la vida se asume, mi gente. Así como asumimos triunfos, debemos asumir cosas que nos duelen y que hacen parte de la vida, que hacen parte de nuestro existir. Y un día dije, esta es mi realidad. Una niña que está muerta, una mujer joven, un matrimonio que está a punto de acabar. Tenemos que decidir. Y decidimos apostarle a Cristo. Y Cristo poco a poco nos fue levantando. Aquello que parecía imposible para el hombre se vuelve muy posible para Dios, y eso me encanta. Porque quien ora con fe jamás queda avergonzado. Dice el Salmo 25 que jamás quedan avergonzados quienes esperan con confianza en el Señor. Tus oraciones son escuchadas, tus súplicas también. Una cosa es que tú creas que Dios no te escucha, y otra cosa es lo que Dios está haciendo en ese silencio. Y en ese silencio Dios comenzó a hacer el mejor testimonio de vida. Comenzamos a predicar la palabra de Dios. Comenzamos a asistir a muchos retiros de Emaús, que es mi casa hasta el sol de hoy.
contando testimonios, levantando a caídos y poco a poco, sin saber ni cuándo ni dónde, las bienaventuranzas que dice la palabra, que son las alegrías, fueron llegando a nuestra vida y llegaron como un embarazo. Ese embarazo era de un niño que se viene a llamar Salomón, nuestro primer bebé arcoíris. Para quien ha pasado por este duro duelo, sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Por allá en el Génesis, al principio de la Biblia, habla de la alianza de Dios con Noé. Esa alianza que Dios hizo con ese hijo Noé. Aquel que se desesperó porque las aguas no bajaban, no menguaban. Y dijo, ¿cuándo veremos tierra firme? Y sale esa hermosa palabra bíblica, ¿cierto? Alianza de Dios con Noé. El día en que tú veas el arco en el cielo, no el arco iris, sabrás que todo ha pasado, que de ahora en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Y llegó ese bebé arco iris, que el signo es clarito. El arco iris solo sale después de una gran tormenta. Y ese arco iris no tiene ni 5, ni 6, ni 4 franjas, sino que tiene 7 franjas. Número perfecto de la Biblia. Que fueron los 7 días que le costó a tu padre hacer este mundo. 6 días lo hizo y al 7º descansa. Y por eso ese arco iris no tiene ni 6, ni 5, ni 4. ¿Sabes cuántas tiene? 7. Porque el arco iris es perfecto para la naturaleza. Perfectísimo. Como perfecto es Dios. El que todo lo hace. El que todo lo gesta. El que le dijo a su hermano muerto, Lázaro, levántate y anda. Y el muerto se echó a andar. El que le dijo a la hija de Jairo, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate y anda. Y la niña se levantó. El mismo que con solo ser tocado, con fe, curó a la mujer del flujo de sangre y le dio vista a Bartimeo, el ciego de Jericó. De la misma manera, Dios sigue actuando en bondad para contigo y para conmigo. La pregunta es, ¿estamos orando con fe? ¿O estamos orando por querer conseguir algo que con el tiempo se va? ¿Cómo es la cosa? Todo lo que lleva esfuerzo llevará años de bendición en esta tierra. Amén. Todo lo que lleva esfuerzo llevará años de bendición en esta tierra. 7 años lleva esta historia, predicando, andando, sirviendo en parroquias, en horas santas, en homilías, en predicaciones libres, coronillas de despojo, coronillas de la Divina Misericordia, santos rosarios a María, vigilias, 7 años, porque los grandes dolores perduran con el tiempo en grandes bendiciones. Y anótate, los grandes dolores perduran con el tiempo en grandes bendiciones. Así que Dios nos dio la dicha de ser padres. Ese niño nació un 13 de diciembre, día de Santa Lucía, quien le da luz a quien lo necesita. La hija que yo perdí se llama Lucía Garcés Roca. Santa Lucía es un mártir que en sus manos tiene 2 ojitos. Y cada vez que veía a alguien sufrir, se los arrancaba literal para dárselos a esa persona que sufría. Santa Lucía, escucha, quien le da luz a quien lo necesita. Tú hablas de imposibles. Dios gesta lo imposible en su perfección. Para la gloria de Dios, hoy Salomón tiene 4 años. Es un niño completamente sano. Y descubrimos algo muy importante. Que 1 minuto de dolor es toda una vida de gloria. Eso lo descubrimos. 1 minuto de dolor es toda una vida de gloria. Y dijimos a Dios, te serviremos con el alma y con el corazón. Gestaste lo que nadie gesta. Hiciste lo que nadie hace. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no entregarme a ti? Así empezó esta misión que hasta el sol de hoy perdura con el tiempo, y todos los días hacemos oración, todos los días incrementamos la fe de muchos, todos los días damos lo que recibimos en algún momento.
todos los días hace maravillas simplemente con hombres que utilizan, que hoy se conocen como instrumentos de paz. Y donde hay odio ponemos amor, donde hay ofensa ponemos perdón, donde hay discordia llevamos unión, donde hay error predicamos de verdad. Si hay corazones de duda, hablamos de fe. Si hay desesperanza, hablamos de esperanza. Si hay tristezas en muchos corazones, nosotros predicamos eternas alegrías. Ese es el mensaje que yo hoy tengo para ti. Un mensaje real y puro, testimonial, 100% verdad. No es que está en un cuento que yo me lo leí en una cartilla, no. No es que está en el libro que me regaló Alba, no. Es caso de la vida real. Es que me pasó, es que lo siento y es que escucho caminar los milagros. Ese milagro habla, se llama Salomón Garcés Roca. Cuando la ciencia decía que yo no podía dar hijos sanos, Dios dijo, yo te los voy a dar. Y pasando un tiempito más después, llega un tercer embarazo. Y ese tercer embarazo se gesta por una advocación maravillosa, Nuestra Señora Virgen de Fátima, la más milagrosa de todas. Yo devoto de mi amado Jesús de la Misericordia, mi esposa devota de la Virgen de Fátima. ¿Por qué? Porque una de las pastorcitas que tiene Fátima y a sus pies se llama Lucía. Y todo en esta casa tiene un signo, todo. Entonces ella clamó y pidió que algún día Dios le diera una hija. Y llegó una linda niña de cejas que encontrabas, que se llama Fátima Garcés Roca, que también para la gloria de Dios es un milagro ante cualquier situación científica y que hoy tiene 2 años. De manera que yo no tengo que contar cosas que no viví. Yo solo cuento lo que mis oídos escuchan. Y yo escucho milagros camino en mi casa. Porque cuando yo escucho, papi, Dios te bendiga, yo digo, qué grande es el Señor. Porque es un milagro que me habla, ¿me entiendes? Cuando yo siento un abrazo de mi hijo Salomón, yo digo, ¿cómo me abrazan los milagros? Cuando yo siento que alguien me pide jugar con ellos, digo, ¿cómo me piden los milagros que yo juegue con ellos? No es que me lo contaron, es que hasta el sol de hoy lo vivo. Viviendo todo esto, decidí consagrar mi vida a Jesús de la Misericordia. Y hace 4 años de los 7 del servicio, hacemos todos los días la coronilla de la Divina Misericordia por Instagram. El apostolado se llama En Vivo con la Misericordia, acá en Colombia, que ya está siendo bastante reconocido, porque todos los fines de semana salimos a misionar en diferentes partes de toda Colombia. Toda Colombia. Este fin de semana estaré por Santa Marta y Barranquilla, 2 ciudades importantes acá en Colombia. En fin, todo lo que algún día parecía no llegar, comenzó a llegar. Y ese es el mensaje que yo hoy tengo para ti. Poder utilizar nuestros dolores para de manera resiliente hacer el mejor testimonio. Yo nunca pensé que este testimonio se iba a escuchar en España. Y estoy feliz de dar ese primer paso. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra que dice, llama las cosas que no son como si fuesen y simplemente te serán dadas. Yo tengo un sueño y es salir a predicar por el mundo. Yo creo que Dios algún día me va a cumplir la dicha de poder predicarles presencialmente en España. Porque yo sé llamar lo que no es como si ya pasó. Sé que no es en el tiempo mío, sé que es en el tiempo de Dios. Y ojalá que en el tiempo de Dios nos podamos ver cara a cara, tú y yo, para poder darnos un abrazo, para poder orar juntos, para poder lo que sea que te sume a ti y lo que sea que me sume a mí. En Vivo con la Misericordia hoy en día se ha convertido en la casa de oración de muchos. Alrededor de todos los días a las 3 de la tarde son más de 500, 600 personas que nos acompañan, y no me jacto de números, porque Dios no me dio a mí un apostolado, y quiero que lo sepas, para hacerme famoso, no.
Dios me dio a mí una misión para que la hiciera. Y con eso a mí me sobra y me basta. Los aplausos muchas veces de la gente enferma, el saludo y la manifestación de cariño muchas veces se malinterpreta. Por eso le digo a Dios, que toda la gloria, que toda la honra sea para ti siempre. Yo no necesito ser reconocido por hombres. Necesitamos ser reconocidos por Dios. Porque sé que al igual que yo, muchos aquí también misionan. Pero hay que tener claro que el primero y el último de todo esto es Cristo. Usted y yo somos simples instrumentos. Que podamos ir a llevar palabras y que hay mucha gente que te diga agradecimiento, papá, que no se te sube el ego. Porque Dios al altivo lo baja. Pero el que se abandera ante su presencia, lo enaltece. Es bonito ver cómo con el paso del tiempo, lo que parecía poco, comienza a ser grande. Y hoy en esto grande, quiero darle gracias a Dios, porque hemos llegado a lugares bonitos y seguiremos llegando. Que con un testimonio mucha gente se pueda levantar. Los cuento todas las veces que tú quieras. Cuando yo veo mi Sagrada Familia, le digo a Dios gracias. Yo que hace 30 años pedí un carro, pedí una casa, pedí una cadena, pedí un reloj. Porque somos materialistas. Y quizás este mensaje es para ti, que sabes que tienes que pedir lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Tener tu vida conforme, tener tu vida en paz, amar a tu esposa, amar a tus hijos, ser amigo. Eso es lo esencial. Hace 7 años yo tuve muchos recursos en mi cuenta, pero cuando le dije al médico qué se necesita para que usted le salve la vida a mi hija, me dijo oración, y eso no lo tenía. Entonces, tenemos riquezas. ¿Pero qué tipo de riquezas? Porque a mí me gustan estos testimonios que nos ponen a pensar, a preguntar. ¿Qué tipo de riqueza hoy tengo yo? ¿Qué tipo de persona soy hoy yo? Una persona materialista que mide su riqueza en unos ceros en una cuenta, o una riqueza que viene de Cristo. Somos ricos por completo. Podemos observar y no lo hacemos. Podemos respirar y no respiramos. Podemos hablar y callamos. Podemos oír y ni siquiera escuchamos. Si yo le pregunto a un ciego, hoy, para ti, ¿cuál es la verdadera riqueza? ¿Tú qué crees que me va a decir? ¿Tener un carro? No, me va a decir tener vista. Si yo le pregunto hoy a un paralítico, ¿para ti cuál es la verdadera riqueza? ¿Tener un penthouse? Me va a decir, no, caminar. Si yo le pregunto a alguien que tenga un cáncer terminal, que se ha desahuciado hoy, a ver, para ti, ¿cuál es la verdadera riqueza? Seguramente me dirá 24 horas de vida. Y tú tienes vida, tú tienes ojos y tienes piernas, y tú te quejas. No es que la cruz mía sea más grande que la tuya. Es que a veces pienso aquí en esta cabecita loca que nos damos muy mala vida por la gran vida que nosotros tenemos. Somos ricos desde nacimiento y no lo sabemos. ¿En qué está tu riqueza el día de hoy? Yo soy rico hace 7 años, de los 31 que perdí. 31 años siendo pobre. En solo 7, cuando entendí lo que Dios quería para mí, comencé a ser rico. Y comprendí que peor que la muerte, es vivir una vida sin propósitos. Levantarse en la mañana y uno no sabe ni para dónde va uno. Eso es pobre. Encuentren su propósito. Encuéntrense en esta vida. Mírese en un espejo de ese cuento, que todo lo que tienen es gracias a Dios. Comience a sumar en esta vida, que constantemente resta. Porque se resta de comentarios, se resta de guerras. Tú lo ves en los noticieros. Si por un segundo la gente no viera tanto noticiero y comenzara a leer el Eclesiastés de Salomón, por un segundo la vida cambia. Por un segundo. Tú prendes el noticiero y te restas.
Tú lees el Eclesiastés de Salomón y te suma. Tanta sabiduría te suma. Entonces siempre tenemos el privilegio de elegir, porque Dios es un Dios de libertad. Y yo elegí caminar con Cristo. Yo elegí persistir con Cristo. Yo elegí insistir con Cristo y alcancé con Él. 3 palabras: persistir, insistir y alcanzar. La gente ya no persiste. Los hombres ya no insisten. Por eso ya no alcanzan. Por eso hay mucha frustración. Por eso hoy en día analiza, por esas 3 palabras que ya no se hacen, hay mucha mediocridad. Se enseña hoy que el atajo es la llegada a la meta. Y tú sabes que los atajos no te llevan a ninguna meta. A ti te lleva tu esfuerzo a la meta. Al podio 1 solo se monta el que corre más. ¿Me explico? Y así es la carrera de la vida. Oye, una carrera de altos y de bajos. En momentos estaremos sufriendo, en momentos estaremos felices. Pero si yo te digo que todo en la vida es pasajero, es porque todo es pasajero. Ojalá yo hubiera sabido hace 7 años que todo es pasajero. Seguramente no me doy tanta mala vida. ¿Por qué? Porque los momentos duros pasan. El dolor pasa. La muerte, cuando se vive con Cristo, pasa. Los comentarios de la gente pasan. Pero en algún momento a mí, lo personal, me llegaron muy buenos tiempos. ¿Y adivina qué? También pasaron. También pasaron los grandes trabajos, también pasaron los momentos de buena situación económica. Pasaron buenos momentos de salud. Si yo me hubiera dado cuenta que todo en la vida pasa, quizás no me doy tanta mala vida. Pero quizás hoy tú estás escuchando un testimonio. ¿Y para qué son los testimonios? Bueno, para que tú no cometas lo mismo que nosotros cometimos. El testimonio tiene una sola cosa, que cuando tú lo escuchas, tú debes de cambiar. Si a ti no te cambia un testimonio, no te va a cambiar nada. Porque también quiero dejar claro algo, que todos nosotros cambiamos es porque queremos. El cambio no se impone, el cambio se hace. La diferencia entre intentar y hacer es gigante. Quien intenta realmente no quiere hacer, porque quien quiere hacer, hace. Así que quien quiere cambiar no lo intenta, lo hace. Otra pregunta es si tú quieres cambiar o si tú quieres seguir viviendo la vida que estás viviendo. Aquí hay 2 situaciones: que te sumas en tu dolor, que vivas gris y tenue para toda la vida, o que algún día por tu esfuerzo, por insistir, por persistir, alcances la tonalidad de todos los colores que Dios quiere para ti. Porque nosotros somos los que decidimos. Dice Eclesiastés que hay un momento para el llanto, pero llegará el tiempo de la risa. En mi caso, habrá un momento para la muerte, pero llegará el tiempo de la vida. Hoy lo comprendo. Pero hay gente que con todo lo que se cuenta no se comprende. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Estamos predicando mal? ¿Estamos enseñando mal el evangelio? No. Está en ti que no escuchas. Solo oyes, pero no escuchas. Solo miras, pero no observas. ¿Sí ves? Y hay muchas diferencias en lo que yo te estoy diciendo. El cambio parte de una decisión. Dios es un Dios de orden, pero más que de orden es un Dios de identidad. Yo no puedo ser un buen cristiano el lunes y el martes ser un cristiano perverso. No. Yo soy de Dios o no soy de Dios. Yo soy blanco o soy negro. Usted decida. Pero decida bien. Para que no sufra. Para que no maldiga. Para que no reste. Para que no envidie. Porque la envidia parte de lo que no podemos aceptar. ¿Qué no aceptas hoy? Acepta tu vida. Que con todo el problema que tengas, es vida. Es vida. ¿Cuánta gente que hoy está debatiéndose entre la vida y la muerte? Y quisiera un día más de vida, de la vida tuya llena de depresión. ¿Sí ves? Y tú dices que tu vida no tiene sentido. Por favor, tú sabes que tú te puedes levantar y tú puedes salir de eso. De todo lo que tú te propongas, tú lo puedes conseguir. Porque no hay cosa más bárbara que el ser humano cuando se decide. No hay cosa más grande que tú cuando tú te decides. Los límites están en la mente. Pero el límite del verdadero cristiano no es la mente, es el cielo. Pues sí, entonces al final tenemos el tiempo y la vida para decidir. Y la gran enseñanza de todo esto, de
de este en vivo, como se pueda llamar, de esta grabación, es tú que decides al partir de hoy, al escuchar este maravilloso y sustancial testimonio, que decidimos para dónde vamos, qué haremos el día de mañana. Aquí en Colombia hoy es miércoles 29, siendo las 10:41 de la mañana. Siento que Dios ha hecho maravillas con todo esto. Pero yo no quiero que esto se convierta en algo que tú veas y veas y veas y no apliques. ¿Ves? Yo quiero que al final todo lo que aquí se dijo, que lo dijo el Espíritu Santo, tú lo apliques en tu vida para poder sumar, para poder amar, para poder reír, para poder ser feliz, porque al final eso es lo que cuenta, mi amigo. Yo quiero que usted sea feliz como yo hoy soy feliz. Se puede llegar a ser feliz si sumimos y si nos atamos a la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre estará para con todos nosotros, mi gente. Aun cuando creemos o nos sentimos indignos, Dios nos va a abrir los brazos con ojos de misericordia. El Padre nunca abandona un hijo. Así que no importan los errores, porque los errores muchas veces nos alejan de Dios. No importan los pecados, porque todos vamos a pecar. Ya pecaste, conociste el dolor, no lo hagas más. Una vez me decía un gran amigo mío, sacerdote, que el pecado no es malo, lo malo es repetir ese pecado. Porque al final todos pecamos, champi, y me decía yo, pues claro, todos pecamos de alguna manera, pero al final es, si sigues pecando de la misma manera, ya tú conoces que haces daño, no sigas haciendo daño por ahí. Cambia el pensamiento de tu vida, ponte a pensar positivo y llegar a la fe. Deja de pensar negativo para que el miedo se vaya. Vivimos de fe, no vivimos de vista. Llamar las cosas que no son como si fuesen da un gran resultado. Y decía el apóstol Pablo, la vida en ocasiones nos puede derribar, pero nunca nos podrá destruir. Y eso está en 2 de Corintios. Derribaos, pero no destruíos. Esa última palabra también va para ti. Que la vida te ha derribado, que sientes imposibles, que sientes tirar la toalla, lo que sea. Yo también pasé por eso. Sigo pasando por eso. Me acuerdo del apóstol Pablo, me levanto y sigo adelante. De la única manera que se llega a la meta es caminando. Usted no es serpiente para arrastrarse. Usted no es águila para volar. Usted es hombre para caminar. Si tú le preguntas a la serpiente cómo ella llega a la meta, te va a decir arrastrándose. Si tú le preguntas al águila cómo llegas tú a la meta, te va a decir en la altura. Pero si tú te preguntas en un espejo cómo llego a la meta, tú misma sabrás la respuesta. Y es caminando a los pies de Cristo como se llega a la meta. Caminando a los pies de Cristo. Imposible, cuesta un poco más, pero derrotados en la vida son todos aquellos que bajan los brazos. Entonces, no los bajes. Los imposibles no siempre son cómodos, pero Dios de la incomodidad saca la mejor obra de arte. Dios de los escombros saca la mejor pintura. Nunca una noche logró vencer un amanecer. Nunca un imposible logrará vencer a Dios. Que Dios te bendiga sobreabundantemente. Que la gracia de Dios nunca, pero nunca se vaya de tu vida. Y una palabra más. Hebreos capítulo 6, versículo 15. Y esta te la digo con el alma. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Quítale a Abraham y ponle tu nombre. Todos los que esperamos con paciencia, alcanzamos la promesa en Cristo Jesús. Que así sea.